buenas tardes a todos. Continuamos aquí en el Club Diletante leyendo como nos gusta siempre hacer, ¿no? Y para lo que hemos venido. Claro. Leyendo y sudando. Entonces, Uh para esta vez en el tema de cuentos, quisimos escoger una autora canadiense, Mavis Galland. Nació en 1922 y murió en 2014. Y hemos leído algunos cuentos, pero sobre todo hablaremos de uno que se llama El pez de abril, sí. Que es un cuento que se publicó por primera vez en febrero de 1968 en The New Yorker. Y posteriormente formó parte de una selección de cuentos de la autora del año 88 que se llamaba In Transit. Y nosotros lo hemos leído en una edición de la selección que la propia autora preparó en el año 96, que se publicó aquí por la editorial Lumen en el 2009, ¿no? Está también ahí incluido el cuento este del pez de abril. Pero también hemos leído, este libro, decir que está de los cuentos, que es de donde lo hemos leído, está organizado por años. O sea, no por años de la autora, sino por los años en que se fueron escritos esos cuentos, ¿no? Entonces comienza con los 30 y 40, luego los 50 y tal, ¿no? Entonces, hasta que llega a los 70 y creo que ya los 80 y los 90. Claro, es una locura. Entonces, muy interesante también sería leer esos últimos cuentos también, ¿no? Para ver cómo... Entonces, ¿qué te pareció El pez de abril, no? Sí, yo el primer relato que leí fue que es cuando éramos tan jóvenes, casi jóvenes, ¿no? Cuando éramos casi jóvenes o tan jóvenes o menos jóvenes, algo así, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre. Cuando éramos casi jóvenes. Casi jóvenes, ¿no? Un cuento nostálgico, de los que me gusta mucho y sí, la verdad que ya le noté el tono, ¿no? Este es un cuento que me ha parecido muy interesante, sobre todo por el final, ¿no? Porque tiene es como la composición de este cuento es una combinación de dos estrategias, ¿no? Una es el cuento con la historia subyacente que nunca aparece, pero tú sabes que hay algo más que te está contando el autor, o en este caso la autora, y que tú sabes lo que es, o al menos intuyes lo que es, pero eso nunca aparece, solo queda ahí, ¿no? Como en el subtexto. Y luego tenemos el cuento clásico, característico por ese final sorprendente, ¿no? Donde la historia irrumpe, ¿no? La historia invisible, como decía Piglia y todo esto que ya hemos hablado varias veces. Y este cuento es como una combinación de dos cosas, ¿no? Tiene esa cosa atmosférica, que uno lo va pillando, y a pesar de que es un relato breve, muy breve, pero al final tiene también ese punto, ¿no? Que dices, ahora entiendo esto, ¿no? Entiendo por qué toda esta reflexión, ¿no? Entonces, como siempre, ¿no? Podemos leer el primer párrafo que siempre nos va a ubicar, nos va a poner ya directamente, casi contiene el primer párrafo de los buenos cuentos, contiene el cuento, ¿no? Y aquí dice, como nací el primer día de abril, me pusieron Abril de nombre de pila, ¿no? Aquí en Suiza lo pronuncian Afril, con lo que suena más como algún tipo de medicamento que como algún tipo de medicamento que como un mes de la primavera. O sea, más como un medicamento que como un mes de la primavera. Tomad una buena dosis de Afril, puedo imaginar diciendo al doctor Herman a cada uno de los niños, ¿no? Hoy empieza mi abril número 51, entonces ya estamos ahí, que es el día de su cumpleaños, ¿no? Me he despertado temprano y me he bebido el té a sorbos, con mucho cuidado de no molestar a los perros que dormían a los pies de la cama, sobre su propia manta de la Cruz Roja, ¿no? Ahí están los perros, ¿no? Sigo teniendo pesadillas, pero ha cambiado el tipo de horror. Ahí está su texto, ¿no? En el sueño del ahorcamiento,
Ya no soy yo la víctima, cuelgan a otro. Anoche, en un sueño desgarrador, se ahogaba uno de mis propios hijos adoptivos, otro dato importante, ¿no? Allí mismo, tras la ventana, en el lago de Ginebra. Yo deambulaba corriendo por la hierba entre los cisnes, sentía el rocío bajo mis pies desnudos, el dobladillo de mi camisón de terciopelo estaba cubierto con él. Podía ver los juguetes de los niños claramente, el tanque en miniatura que Igor siempre había querido, y algo rojo, puede que un cubo y una pala. Se me soltó el pelo y me caía por la espalda. Aún puedo sentir su calidez y la tranquilidad que me inspiraban. Era caoba como el color de las hojas, como solía ser antes. Creo que salvé a Igor. Es un recuerdo difuso. Me sentía eficiente y segura de haberlo conseguido. Entonces, en este primer párrafo ya tenemos todos los componentes del relato, a pesar de que hay uno que queda escondido en el tipo de sueño, ¿no? Tenemos el componente de que ella, bueno, pues es una mujer que está cumpliendo 51 años, que se llama Abril, que su nombre puede confundirse con un medicamento, que no es gratuito tampoco, y que además tiene hijos adoptivos, ¿no? Y tiene sueños que equivalen a pensamientos disruptivos, ¿no? Es decir, estos sueños que uno sueña cosas horribles, ¿no? Y dice, ¿por qué estoy soñando esto? Entonces ya ahí arranca, ¿no? El día de su cumpleaños, ¿no? Con estos hijos adoptivos que aparecen, personajes, ¿no? Que vienen de diferentes países. Está uno que los caracteriza muy bien, además, ¿no? Porque, sí, aquí mira cómo los caracterizan, ¿no? Estaban los tres en casa por las vacaciones de Pascua, ¿no? Igor con sus ojillos de ladrón, Robert, el mulato que jamás dice mamán en público porque le da vergüenza, y Ulrich, cuyo padre era un famoso jurista y cuya madre era una chica bellísima y brillante, pero que jamás llegará a ser más que otro suizo anodino. También el tono desenfadado de la protagonista, que es además la narradora, es ese punto de hablar de las cosas de una manera que no estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, primero nos dice que tiene un sueño donde sus hijos adoptivos, no sé, como que se van a morir, ¿no? Algo así, y ahora esta manera de caracterizar a sus hijos, ¿no? Son sus propios hijos y sin embargo dice, o sea, digamos que dice que uno va a ser un suizo anodino, que es algo muy raro que un padre, familia, una madre, pues diga, ah, mira, mi hijo va a ser, pues, a lo mejor un fracasado, ¿no? Algo así. Entonces, como algo muy raro, ¿no? Muy políticamente incorrecto, ¿no? Y sin embargo, ahí esto está ahí, ¿no? Y eso, para terminar eso, creo, leyendo el otro relato y además el prólogo de este libro, creo que es un poco la marca registrada, ¿no? Esta escritora que tiene ese tono desenfadado y esa herida subyacente. Ese humor es como delata una herida, ¿no? Creo que ahí está, por ahí van los tiros. Hombre, heridas seguro que tiene unas cuantas, ¿no? Para hablar un poco de la autora, decir que, bueno, es una autora de Montreal, claro, que escribe en francés y un buen día decidió que eso es maravilloso también, ¿no? Y elogiable, ¿no? En el caso de ella, de que dijo, yo me la tengo que jugar aquí y si yo quiero ser escritora, yo tengo que ir a fondo a todo. Sí. Y entonces deja su país y entonces tiene un tránsito por Madrid, que creo que está unos 8 meses aquí en España, en la época franquista, que tiene 2 cuentos muy interesantes de esa época ahí. Y entonces luego ya se va a Francia, que es donde vive todo el resto de su vida y donde muere, ¿no? Entonces todo esto de la identidad también está ahí, por supuesto. Otra vez se juntan, ¿no? Las tres. Y entonces, por ejemplo, yo quería hablar un poco del tipo de personajes que suele trabajar, ¿no? Es este, digamos, obrero pobre, ¿no? Por decirlo de manera pobre, ¿no? Pero es un poco que está ahí, ¿no? Tiene un cuento de cuando éramos casi jóvenes y luego otro que se llama, a ver si... Bueno, es sobre una familia en Madrid, vivían
estas casas de hostales, ¿no? Típicas, sobre todo de Sevilla, del sur, pero bueno, en Madrid también los hay. Y bueno, ella cuenta ahí en uno de los cuentos un hecho bastante trágico, y en otro, que es este que leímos también, el de cuando éramos casi jóvenes, de jóvenes estudiantes, ¿no? Y de su época, de ahí había acabado de tomar la decisión de que iba a escribir, le habían rechazado 2 o 3 textos, pero en una de esas, The New Yorker empieza a publicarle, y entonces ahí, claro, hace, por ejemplo, están estos 2 cuentos que leímos, que me sorprendió mucho para el breve tiempo que estuve en Madrid, cómo dejó huella, ¿no? En su literatura de manera interesante, ¿no? Y luego tiene un cuento fantástico también que se llama, a ver, que no tenía, el otro de Madrid es El señor Pinedo, ¿cómo se llama? Que es, y bueno, aquí ahora, bueno, es un cuento de los fantasmas, tío, se llama Desde el Distrito 15. Desde el Distrito 15 es espectacular porque son informes policiales de denuncias hechas por personas, son 3 historias diferentes. Y claro, después tú te das cuenta que esas historias las están narrando fantasmas. Entonces son fantasmas que están denunciando a cierto tipo de personas por algunos hechos determinados. Y entonces, bueno, es un narrador loquísimo. Y ese es muy interesante también, ya digo, desde el Distrito 15, ¿no? Y como podemos ver, cada cuento tiene esta etapa, digamos, un poco del cuento realista, ¿no? El cuento realista moderno, que ya lo habíamos visto con Amuro. Sí, es totalmente real. Pero luego te tiene cosas como este que estamos leyendo, de Tu nombre es Abril, que por ejemplo, decir que el nombre, el pez de abril. El pez de abril. Decir que el es pez el de regalo abril de estos niños. es lo que la festividad que tenemos aquí del Día de los Inocentes. Entonces, claro, la historia juega con eso. Ella se llama Abril y sus hijos le regalan un pez de cristal, de Murano, creo, de Venecia, precioso. Le dan eso de regalo como regalo de cumpleaños. Sí, mira, fíjate. Pero ella está todo el tiempo. Es esta aquí, mira. Bon Anniversaire, hijo de Igor, que tiene ya el aspecto de un empleado de correos cualquiera de Moscú otra vez, ¿no? Esa cosa, además, la forma de caracterizar muy bien. Los otros 2 le siguieron mascullando de modo incomprensible, como si recitaran el responso en la iglesia. Me trajeron un regalo, un pez de abril, pero no de los de chocolate. Era un pez de esos de cristal, de los que todo el mundo compra en Venecia, de unos 50 centímetros de largo, transparente y con tonos verdes. El verde de las hojas de geranio, con rayas blancas, como de tiza, que van de la cabeza a la cola, ¿no? Entonces ese es el momento en que el desencadenante del cuento, ¿no? Porque claro, ahí... pero luego hay un giro, porque claro, llegan los niños, ya está en ese cuestionamiento. También está esperando la noticia de creo que 2 o 3 niños de Vietnam que ella quería adoptar. Estaba esperando la noticia, si le iban a dar la autorización o no. Y precisamente la noticia... Bueno, todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Es como que todo está todo perfecto, sucede, ¿no? y ella dice que es un momento que además lo dice de una manera... No, ella va a enseñarle una carta que es un regalo de su hermano. Sí. Su hermano le envía una carta y que es de Keats. De Freud. Es una carta de un manuscrito de Freud. Sí. Y entonces se pone a leer, le digo, bueno, vamos a leer la carta a todos los niños, pero... No, dice ¿qué dice la carta? Dijo Igor finalmente, ¿no? Le pregunta el hijo porque ve la carta ahí, claro, la carta era una carta que no era para él, era Freud, le escribía a alguien. Y digamos que el documento y la antigüedad y además el tema del documento es el gran regalo, ¿no? Pero la carta está escrita en alemán y ella no sabe alemán. Entonces, la carta no está dirigida a mí, dice ella, ¿no? Es una carta antigua. ¿Veis la fecha? La enviaron 30 años antes de que cualquiera de vosotros naciera. Probablemente iba dirigida a un colega, mirad, aquí donde señalo, a otro médico. Es probable que se trate de una opinión sobre un paciente. ¿No puedes leer lo que dice?, le pregunta el hijo este.
y ella le dice que no, pues, porque no sabe alemán, ¿no? Y le dice, ¿no? Y algún día a lo mejor ustedes pues aprenden y la pueden leer por mí, ¿no? Entonces está en este momento, es un momento así muy entrañable y todo, pero luego dice algo que ahí es... viene el giro, ¿no? Claro, que es cuando dice, mira, es que es una frase brutal, porque dice, como prueba del poco tiempo que tengo, ocurrieron 3 cosas a la vez. Mi abogado, que solo se pone en contacto conmigo cuando tiene malas noticias, llamó desde Lausana. María Gabriela, la empleada, entró a retirar la bandeja del desayuno y los perros al despertarse empezaron a ladrar. O sea, esos son los 3 hechos del momento totalmente definitivo de la historia, ¿no? Porque la llamada de este abogado, como tú dices, es la mala noticia, ¿no? Bueno. Y entonces ahí ella habla que precisamente de la ilusión que le hacían sus niños de Vietnam, porque el cuento se está escribiendo en el momento de la guerra de Vietnam. Entonces, claro, ella recibe esa noticia y dice, bueno, yo que tenía mucha ilusión, porque se está cuestionando que los niños, bueno, que no le interesa lo de la carta de Freud, y luego que los niños no hayan sido capaces de darle el regalo del pez con todo lo que eso significa, ¿no? Como la broma, el Día de los Inocentes, que estos niños no están capacitados para pensar esas cosas, ¿no? Y entonces todo eso lo está cuestionando y después entonces cierra diciendo eso, ¿no? Qué ilusión le hacía a una niñita vietnamita que pudiera entender esos gestos, ¿no? Y que se interesara por la carta de Freud. Y ahí ya te dejas tú, te queda... Sí, es te tremendo. queda el cuerpo, ¿no? Ahí además que es dura, ¿eh? Porque te mete, por ejemplo, estas niñas de las cuales ella estaba esperando la custodia de una, ¿no? Son niñas quemadas, ¿no? Exacto. Entonces al final ya se molesta, pues, ¿no? Y le dice ella, ¿no? Le dice, y aquí hablamos de una cosa que tiene que ver con lo que tú decías antes de esta escritora, ¿no? Porque si bien ella lo que piensa es que la independencia, según he leído, ¿no? Creo que es en el prólogo y también, bueno, en cosas que buscaba así antes de esto, para ella lo más importante para escribir era la independencia absoluta, ¿no? Y la independencia absoluta, ¿para qué? Justamente para ser capaz de escribir cosas como estas, ¿no? Cuando el abogado le dice que no ha conseguido poder adoptar a ninguna de estas niñas quemadas, ella responde, ¿no? Entonces no voy a poder quedarme con ninguna de las quemadas. O sea, fíjate lo duro, ¿no? Pero claro, es esa independencia, esa capacidad de meterse en la literatura al punto de poder decir estas cosas que se dicen, pero que luego cuando escribes a veces dices, bueno, esto no hace falta, ¿no? No hace falta ir tan a fondo, ¿no? No hace falta ir tan lejos. Y luego ya se enfada, ¿no? Y le dice, Metre, este es un maldito país asqueroso y sucio, Suiza. Claro. Y si no fuera por los impuestos, hacía las maletas ahora mismo y me iba. O sea, ya le cagaron el cumpleaños, ¿no? Pero esos impuestos hacen que no tenga libertad. Me obligan a quedarme en Suiza, ¿no? También, su chiquita, ¿no? A Suiza, o sea... Sí, es potente. Y luego es curioso porque lo irónico del final es que, claro, ella está enfadadísima porque no ha conseguido, ¿no? Y entra la empleada, pues. La empleada se ha llevado a los niños y entra la empleada y la otra le dice, coge el pez este y... O creo, no sé si se lo dice o piensa que se lo va a decir, ¿no? Ah, no, sí, se lo dice. No, me entraron ganas de decirle, tira al suelo el pez ese, ¿no? Antes de irte, ¿quieres? ¿No? Y ella, la empleada, mira, en voz de quién pone el comentario, y esto es muy también... es duro, sí. Muy sugerente, además, Sí. en relación con los otros cuentos, ¿no? Deben llevar semanas los niños guardándose el dinero para sus gastos. O sea, claro, la hace sentir mal a ella, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ver con eso que decías al principio de la clase trabajadora, de que le gusta situarse ahí. Sí, pero yo lo que he notado en esos 2 relatos es que ella, como narradora, se sitúa en una situación de privilegio ante los personajes de sus historias. Sí. Fíjate que aquí es la empleada y los niños adoptivos y los perros, ¿no? O sea, todos están por debajo de ella. Sí. Y ella recibe un regalo de su hermano, una carta de Freud, lo cual te dice que tampoco estamos hablando de una persona
digamos, Sí, un Mindundi. no es un Mindundi, tío, porque te regalen eso. Y, ¿no? Pero el mensaje, digamos, la última palabra sí, la tienen ellos, ¿no? En ambos relatos. En el otro relato, porque ella, al tener la suerte, es la traidora, ¿no? Es decir, es como, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía que ella era la peor de la clase y tenía una amiga que era la peor de la clase también, ¿no? Y entonces ambas vivían su tragedia de ser las últimas de la clase y de repetir todos los años, pero estaban felices porque estaban juntas, ¿no? Y sin embargo, un año la otra sacó buenas notas, ¿no? Y mi mamá pues, la sintió que esa amiga la había traicionado, ¿no? En este cuento, de los jóvenes, estos de los, casi jóvenes, todos esperan el momento, ¿no? En el que les llegue la respuesta y o el dinero o lo que sea. Dinero, están esperando El dinero, ¿no? Como el libro este de García Márquez, está esperando pues, que le llegue la jubilación del coronel, que nunca le llega. Y pues aquí ellos están esperando y están juntos en la espera, ¿no? La espera es lo que los une. Pero cuando ella recibe, claro, ella se convierte en la traidora. Entonces, claro, la última palabra no la tiene ella, la tienen ellos. Ella tiene la suerte, pero ellos son los que la, digamos, la excluyen, ¿no? Y en este relato, la última palabra la tiene la empleada, ¿no? Entonces, y el dolor de no poder adoptar a esta niña quemada vietnamita. Entonces, por ahí van sus tiros, me parece. No, tiene esta ambigüedad, ¿no? del personaje, del narrador, que aporta muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Al relato. No es nada autocomplaciente. No. No es nada autocomplaciente. Pero bueno, ya digo, una fantástica autora. Ya aquí habíamos visto a Munro. Ella se considera discípula de la Munro. Hay que decir que ambas, he leído también antes, son las que más relatos han publicado, más años seguidos han publicado en New York, ¿no? La Munro y esta. Son las dos, digamos, más de 300 cuentos, relatos ahí, o sea, una locura. Una locura. Sí, sí. Sí, sí, entonces, bueno, una nueva autora para recomendar, Mavis Galan, Sí. canadiense, bueno, El pez de abril. El pez de abril, sí. Y otros relatos. Otro relato muy bueno. Entonces, nada, queridos amigos, hasta un próximo encuentro.